Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Soy Andrés Suárez Jaramillo y hoy vamos a hablar de Zimbabue, país al sur de África que celebra unas elecciones históricas pues marcan el cambio hacia un nuevo presidente distinto a Robert Mugabe, el mandatario que estuvo 37 años en el poder y que para mucha gente en su país, incluyendo medios de comunicación y partidos de oposición, fue considerado un dictador. Empecemos entonces por ubicar a Zimbabue en el mapa. Este es un país al sur de África que no tiene salida al mar. Al norte limita con Zambia, al sur con Sudáfrica, al este con Mozambique y al oeste con Botsuana. El inglés y el Shona son las dos lenguas oficiales que se hablan en Zimbabue. El Shona viene siendo esa lengua étnica que se habla en los territorios al sur de África por más de 10 siglos y que proviene de las culturas bantúes. El inglés, en cambio, llegó con el proceso colonizador de los británicos a finales del siglo XIX a través de la Compañía Británica de Sudáfrica fundada por Cecil Rhodes. El potencial minero de estos territorios ricos en cobre, oro y otros minerales atrajo una masiva migración de ingleses a esta zona para abrir frentes de extracción. A cambio, los británicos les ofrecían a los jefes tribales de la región seguridad y protección a sus comunidades. Así fue que en 1921 nació Rodesia del Sur, una colonia autónoma británica en la que ya vivían más de 30.000 europeos. Rodesia del Norte, por su parte, correspondía a lo que actualmente conocemos como Zambia. Después de varias décadas de dominación blanca, en los años 60 se gestó un despertar en la conciencia política de las comunidades afro. Un reflejo fue la creación de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, o ZANU, por su sigla en inglés, un movimiento que comenzó a trabajar por los derechos de los grupos étnicos Shona, algo similar, por ejemplo, a la lucha que llevaba en Sudáfrica el Congreso Nacional Africano de Mandela. Aquí entra la figura de este hombre, Robert Mugabe, un afrodescendiente que en 1964 fue arrestado y encarcelado durante una década, acusado de proferir discursos subversivos a nombre del partido ZANU. A lo largo de esos años, el territorio de Rodesia había cambiado su estatus de colonia por el de federación para luego convertirse en república, pero la difícil relación con la corona británica en la búsqueda de independencia profundizó una crisis económica que ahogó a Rodesia en deudas. En consecuencia, en la década del 70 se desató una guerra civil. El gobierno blanco se vio obligado a celebrar un acuerdo con los líderes afro en el que prometían nuevas elecciones. Así fue que comenzó un tenso proceso diplomático en Londres que llevó a que en 1980, tras unas elecciones parlamentarias en las que ganó la mayoría negra, Rodesia del Sur comenzara a llamarse Zimbabue, su independencia fuera reconocida internacionalmente y Robert Mugabe fuera elegido primer ministro. Las primeras políticas de Mugabe consistieron en redistribuir la tierra que estaba a manos de la minoría blanca, pues aproximadamente 4.000 agricultores blancos controlaban un tercio de las tierras cultivables del país. Su popularidad iba en aumento, pues además elevó los salarios de las comunidades étnicas y les dio subsidios de alimentación. En 1987, Mugabe reformó la Constitución para nombrarse a sí mismo como presidente de la nación, un puesto en el que estaría 30 años, salpicado por múltiples denuncias de violencia y represión para adueñarse las elecciones y aferrarse al poder. Lo cierto es que la política segregacionista de Mugabe en contra de los blancos constituyó un fuerte revés para la economía. Tanto en 1982 como en el 2002, las políticas agresivas para expropiar a los blancos de sus territorios repercutieron en la baja productividad de las tierras. Así, en el 2007, Zimbabue alcanzó la inflación más alta del mundo, más de 100.000%. Además, la mayoría de la población no contaba con los servicios básicos. Había escasez de alimentación y gasolina, y a pesar del descontento, en el 2008 Mugabe fue nuevamente reelegido como presidente. Este ciclo de represión, denunciado por la comunidad internacional, llegó a su fin el 21 de noviembre de 2017, cuando, a la edad de 93 años, Mugabe renunció a la presidencia tras un golpe militar desencadenado por la destitución como vicepresidente de Emmerson Mnangagwa. A propósito de las nuevas elecciones que marcarán una ruptura en la política zimbabuense, esto dijo el presidente Mugabe. Congratulations. Felicidades a quien quiera que sea.
whosoever, whichsoever party del partido que sea, wins the day, que gane ese día and let us y aceptemos ese veredicto. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Zimbabue. Esta y otras historias las pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com.